Buenos días compañeros, buenos días profesora. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la película Elephants, lo cual vamos a realizar un pequeño análisis. Los integrantes son Ayala Luján Natalia, Cadillo Regalado María y la que le habla Jesús Pérez Daniel. Bien, para comenzar vamos a mostrar nuestra portada de la película, la cual viene, como ya mencioné, el título se llama Elefante. El autor es Gus Van Sant, que más que todo semejó esta película con la matanza que hubo en Colombia. Para hacerles un pequeño sinopsis o narración de la película, nos menciona la vida cotidiana de todos los alumnos de la escuela. En este caso vamos a contar con tanto personajes principales como vendría a ser personajes secundarios que llegan a manifestar diferentes problemas, ya sea en forma personal o en forma social, como también vamos a ver lo que es la violencia, la retraición social, como en estos casos uno de los trastornos que es la anorexia o bulimia. Le vamos a dejar un pequeño tráiler para que puedan visualizar. Entraremos por la puerta sur, ¿eh? Luego pasaremos por la sala donde están los trofeos y las medallas. Y entraremos en el laboratorio de idiomas. Ya no se utiliza, no debería de haber nadie. Ahí nos prepararemos y luego oiremos las primeras explosiones aquí, en la cafetería, ¿vale? Cuando eso ocurra, podremos eliminar a algunos chicos mientras cruzamos el ala este, ¿vale? Y a continuación tendremos otra explosión aquí, en el gimnasio. Y aquí, en el auditorio, ¿vale? En ese momento habrá chicos corriendo en todas direcciones y podremos eliminarlos uno a uno. Y lo más importante, diviértete, amigo. Sí. Bien, como pudimos apreciar el pequeño tráiler, pues como pudieron ver, más que todo esta película está relacionado tanto con dos personajes que vendría a ser Alex y Eric. Bueno, para darles una pequeña conclusión que vendría a ser sus datos de filiación, encontramos, bueno, en este caso estamos hablando de dos estudiantes del sexo masculino, su ocupación pues serían estudiantes de la escuela y la edad aproximada que hemos llegado a recolectar podría ser entre los 16 y 18 años. Ahora le daré pase a mi compañera Dina, que les va a mencionar los signos y síntomas. Gracias, Daniela. Bueno, yo les voy a hablar de los signos observados, las cuales son: no tiene grupo de amigos, no es popular, es humillado, le ensuciaron el traje, es empujado y no le pidieron disculpas, es poco comunicativo, también es desordenado, lo vemos en su cuarto, ¿no? También muestra tener dibujos hechos por él, que están pegados en su cuarto, con sombreados excesivos. Entre los síntomas detectados pudimos ver el odio, el resentimiento, rencor, frustración, deseos de venganza y cólera. Ahora, la etiología detectada se debería a los siguientes factores. Uno de ellos es el maltrato de alguno de sus compañeros. Por ejemplo, al personaje principal, que es Alex, le manchaban su ropa, le empujaban y le trataban como si no existiera. En otra de ellas es otra otro factor que se detectó fue la rigidez y autoritarismo del director de la institución educativa. Probablemente recibía regaños y no una escucha activa, tampoco comprensión del director del centro de estudios donde ellos estaban. Esto se evidencia cuando Eric le reclama al director antes de dispararle. Asimismo, en su hogar, el padre y la madre. El padre no era afectuoso, comprensivo, no era empático, al contrario, era distante con su hijo y también con la esposa. Por su parte, la madre
se retiraba a trabajar temprano por la mañana y solamente se preocupaba, le dejaba la comida y le hacía a su hijo ser responsable de sus actos, dejándole solo en la casa, con un amigo sin establecer el tiempo y el uso que haría, ¿no? con la casa. Otro factor es los medios de comunicación. Se pudo evidenciar que la película que estaba mirando era de Hitler, sería violenta, con personajes violentos. Ahora continúa mi compañera. Por favor, siguiente. Bueno, para mencionarles sobre las preguntas que hemos recolectado nosotros, en este caso, las preguntas etiológicas va a constar de 8. La primera sería, ¿crees que los insultos se deben considerar un problema de violencia? A menudo acusa de tus errores a otras personas. La tercera sería, si alguien actuara contra ti de alguna manera, ¿lo explicarías a tus padres? La cuarta, ¿cómo te sientes cuando te enteras de algún hecho catastrófico que esté pasando en tu familia? La quinta, ¿crees que la manera adecuada de arreglar las cosas se hace en forma violenta? La sexta vendría a ser una pregunta que le mencionaría al alumno. Define en 3 palabras a tus padres, amigos y escuela. En la séptima, si alguna persona viene y te agrede, ¿cómo actuarías en ese momento? Y por último, la octava pregunta, que es, ¿existe algún familiar con enfermedades psiquiátricas, ansiedad, depresión, epilepsia, trastorno de déficit de atención o hiperactividad, etcétera? Ahora vamos a mencionar el diagnóstico presuntivo. Sí, bien, el diagnóstico presuntivo. De acuerdo a los signos y síntomas observados en el video, el primer diagnóstico presuntivo es el trastorno esquizoide de la personalidad, puesto que según el CIE-10, este trastorno de personalidad se caracteriza por apartarse de los demás, no hay contactos afectivos, sociales, tal y como se observó en la película. Eric y Alex no tenían amigos. De igual manera, sienten preferencia por la fantasía. Ellos dedicaban mucho tiempo a jugar videojuegos sanguinarios, los cuales proyectaron en su vida real, ya que compraron dichas armas y con eso empezaron a matar a todos sus compañeros de colegio. Y hacen todas sus actividades normalmente en solitarias. Hay incapacidad para expresar sentimientos y para experimentar placer. Sin embargo, diferimos de este trastorno, ya que la conducta homicida no es parte del comportamiento habitual de este tipo de personas, ya que el trastorno esquizoide suelen también las personas deprimirse mucho. La conducta homicida, el que maten, no es típico de ese trastorno. Bien, ahora vamos con la siguiente diapositiva. Bien, para mencionarles sobre el diagnóstico diferencial que hemos llegado a concluir, sería 3 en este caso, que está relacionado tanto con el CIE-10 con el DSM-5. El código vendría a ser el F60.2, hablándole sobre el trastorno disocial de la personalidad. En este caso vamos a ver que los personajes principales, Alex y Eric, demuestran tener un desorden y carencia en la afectividad hacia alguien, ¿no? No son por la manera en cómo ellos reaccionan matando sin piedad, se puede observar que no lo hacen con alguna culpa, ¿no? Sí. El otro diagnóstico diferencial es el F60.1, como ya había mencionado, el trastorno esquizoide de la personalidad, debido a que tenían una tendencia a planear y ganas de asesinar. Además, no les interesaba el contacto afectivo y sus actividades las realizaban de manera solitaria. Bien, el otro diagnóstico. La siguiente es exclusión o rechazo social, cuyo código tiene Z60.4. Dado que se observó bullying hacia Alex expresado con molestias, burlas, acosos y empujones de algunos de sus compañeros. Bueno, para hablarles sobre el diagnóstico definitivo en que hemos llegado a concluir este análisis, mencionarles que el CIE-10 no dispone con el código para el bullying, pero en sí hemos encontrado sobre el caso, sobre el trastorno que vendría a ser el rechazo social o exclusión con el código de B62.4
y Z60.4, lo cual va a caracterizar por la provocación que llegan a tener por el rechazo social por sus compañeros, ¿no? Como se puede apreciar en la película, llegan a tener pasar por algunas humillaciones, burlas entre ellos, ¿no? Lo cual llega también a tener maltrato en forma tanto verbal como física, lo que llega también a provocar la ira de los personajes, pero en este caso no estamos relacionando que el bullying tenga que ver con esta acción que ellos llegaron a tener en la película, ¿no? Planteada. Sí, bien. El otro trastorno definitivo que hemos considerado es el F60.2, trastorno disocial de la personalidad, ya que se caracteriza por el descuido de las obligaciones sociales y endurecimiento de sentimientos con los demás. Hay tendencia a culpar a otros, la persona siente conflicto con la sociedad, tal como se vio en la película. Alex y Eric no se sentían parte de la escuela. Cuando asesinaron a su profesor, lo culpaban y decían que era por él, por sus actitudes, porque sentían que era muy pesado, etcétera. Sienten rencor, quieren venganza. Así también tenían incapacidad para mantener relaciones estables con otras personas, incapacidad para sentir culpa, ya que cuando mataban ellos se reían, se burlaban. Asimismo, ese trastorno incluye lo siguiente: el trastorno de personalidad sociopática, el trastorno de personalidad amoral, el trastorno de personalidad asocial, el trastorno de personalidad antisocial y el trastorno de personalidad psicopática, lo cual asociamos mucho a la personalidad de los personajes, la psicopática, ya que estos se caracterizan porque ellos planean crímenes y son muy detallados y muy calculados. Alex hizo un mapa donde él tenía todos los puntos fijos: cómo ingresar, cómo matar, dónde ir primero, dónde finalizar. Son fríos, calculadores, y por esa misma razón lo hemos asociado también a este tipo de personalidad. Ahora pasando al tratamiento, para el bullying, alguno de los factores a trabajar en terapia con el psicólogo especializado en estos casos de acoso escolar es la gestión del trauma, ya que queda un trastorno por estrés. También se trabajará en la ansiedad y depresión generalizada causada por el acoso, en técnicas de relajación y respiraciones para la ansiedad, en técnicas de habilidades sociales, desarrollo y mejora también de sus habilidades de comunicación y técnicas de gestión emocional. Ahora, para el trastorno de personalidad disocial, en la actualidad cabe recalcar que no existe un tratamiento específico para este trastorno. Sin embargo, las terapias que se suelen usar son las terapias cognitivo-conductual, ya que para estos casos consiste en enseñar al paciente formas positivas de relacionarse con los demás, con su entorno también, y de esta forma generar conductas alternativas a las provocadas por el trastorno. Bien, esto sería todo por el grupo 6. Y bueno, la siguiente PPT sería mostrar las bibliografías de donde hemos obtenido las informaciones. Gracias.